En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Ipsos realizó un estudio sobre las brechas de género. Y esta medición muestra, por ejemplo, que un número minoritario no cree que exista la desigualdad de género. Y ese mismo grupo minoritario también tiende a culpar a las víctimas en los casos de violencia. Vamos a profundizar en los resultados del informe con la directora de Estudios Públicos de Ipsos, Alejandra Ojeda. Alejandra, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Sebastián, ¿cómo están? Bueno, Alejandra, es interesante este estudio para poder de alguna manera tener una mirada de los cambios que se están generando en nuestra sociedad en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En términos generales, antes de ir al detalle de algunas preguntas bien interesantes, ¿qué nos muestra este estudio que ha hecho Ipsos? Nos indica que el discurso feminista y las reivindicaciones asociadas al feminismo en el contexto del país han avanzado, han crecido, se ha tomado conciencia, pero sin embargo persistimos con algunos enclaves que se mantienen todavía alineados con un discurso patriarcal, con un discurso específicamente machista en la población y que resultan peligrosos porque se traducen en ciertos apoyos, en ciertas opiniones, ciertas tendencias que son perjudiciales para las mujeres, para la igualdad y para los procesos que está viviendo este país. Ahora se puede hablar, porque escuchábamos al presidente Sebastián Piñera de algunos avances que se habían logrado en los últimos 4 años, un avance más bien transversal, no solamente con algunas decisiones que venían del legislativo, también había parlamentarias ahí, pero en años que han sido súper complejos, Alejandra, en torno a manifestaciones y un movimiento feminista muy fuerte que ahora va a llevar a muchas de estas mujeres incluso a distintos ámbitos de poder, en el Ejecutivo, ya hay algunas trabajando en la Convención. Se han visto avances, hablando del último plazo, ¿no?, de estos últimos 4 años con estallido social de por medio, que estén registrados hasta ahora por parte de Ipsos, por lo menos. Este estudio en particular no mide avances específicos en materia del país, pero sí tenemos un dato que yo creo que puede responder a esa pregunta bastante bien, Fresa. Y es que un dato que no es parte de este estudio, que nos acaba de llegar y que vamos a divulgar en los próximos días, y es que cuando nosotros preguntamos a nivel país si se identifican con el feminismo, si se sienten feministas, un 48% de la población se define como feminista o profeminista, en el caso de los hombres. Y esa cifra es 9 puntos más alta que hace un año atrás. Entonces, el discurso feminista, la empatía, la comprensión, la conciencia en torno a las demandas del feminismo en el país ha crecido sin lugar a dudas. Y la cifra, en el caso de las mujeres, alcanza el 56%. Ahora, hay que tener claro algo. Cuando estamos hablando, mayoritariamente hay un alto consenso en la población respecto de las premisas y las reivindicaciones que tiene el feminismo. Hay una mayoría claramente que se instala en este discurso no machista y que lo cuestiona y lo interpela, ¿ya? Pero de todas maneras, cuando estamos hablando de feminismo, así como de muchos cambios que estamos viviendo en el país, a la base de lo que estamos hablando es de redistribuir el poder en la sociedad. ¿Ya? Lo estamos observando a nivel de la convención, de la escritura de una nueva constitución, y claramente en este avance feminista los hombres han resentido también los logros feministas. Entonces hay disensos dentro de la sociedad y hay enclaves que se empiezan a pronunciar y que ven este avance feminista como peligroso. Ajá. Cuando hablas de enclaves, ¿a qué te refieres, Alejandra? Mira, tenemos una serie de indicadores en el estudio donde cada vez que vamos poniendo frases que aluden a sesgos de género, que aluden, por ejemplo, incluso a minimizar la violencia, a negar las diferencias de género, a subestimar la violencia contra la mujer, a subestimar las consecuencias con las víctimas, lo que estamos observando es que aproximadamente un 20% de la población se instala desde esta idea de un discurso, podríamos poner en un polo de un discurso patriarcal, de un discurso bastante machista específicamente. El consenso mayoritariamente es de apoyo hacia posiciones que avanzan, que están alineadas con el feminismo, pero no podemos negar que un 20% lo instalamos en este enclave, en este grupo distinto. Y esta cifra alcanza el 25% de los hombres. Entonces, ahí es donde comienzan las preocupaciones, porque nosotros observamos que seguramente han habido muchos avances, hay un cambio, la toma de conciencia en el país, indudablemente. Llevamos prácticamente 2 décadas con el feminismo fuertemente instalado en las calles, ¿no es cierto?, haciendo mucha divulgación, ¿no? Impulsando medidas, participando, pero también
podemos observar en discusiones que estamos viendo permanentemente, por ejemplo, en las últimas semanas, lo difícil que ha sido poder entender la desigualdad de género, y por lo tanto, cuán problemática resulta la perspectiva de género para ser comprendida en las discusiones societales. Sin ir más lejos, cuando se habla de justicia con perspectiva de género, entonces ahí aparecen las dudas. ¿Por qué? ¿Por qué habría que hacer esta distinción? Bueno, sí, porque hoy en día existen distinciones que persisten todavía contra grupos, no solamente contra las mujeres, sino también contra grupos que están en condiciones de desigualdad o francamente de opresión. Alejandra, entonces, pero ¿a juicio de usted eso refleja problemas como conceptuales de errores de lo que significan determinados conceptos claves para entender el tema, o tiene que ver fundamentalmente con una oposición hacia el avance de las mujeres en determinadas áreas y determinados derechos, a un asunto ya más estructural y más profundo, que no es solamente conceptual? Probablemente a situaciones mucho más estructurales, más profundas. O sea, hablamos de redistribución del poder, cuando hablamos que cambian las condiciones, claramente hay grupos que pierden poder, que pierden privilegios, que pierden presencia, ¿no es cierto?, que pierden beneficio. Entonces, no es menor, en nuestra encuesta, una de las preguntas que nosotros hacemos es respecto de si la masculinidad tradicional está bajo amenaza, y hay un 28% en Chile que cree que es efectivo. El tema es observamos que este cambio respecto de la masculinidad tradicional y de la relación entre géneros. Y en ese sentido hay un 25% que cree que en Chile los hombres han perdido en términos de poder económico, político o socialmente como consecuencia del avance del feminismo, cifra que se le da 29% entre los hombres. Entonces, estos cambios sí han modificado las relaciones dentro de nuestra sociedad, dentro de, claramente nuestra cultura ha avanzado, ha cambiado en esa materia, pero sin embargo hay resentimiento todavía y va a persistir porque los cambios profundos son así, de esta manera. Hay grupos que mejoran en sus condiciones, hay grupos que han estado en condiciones de desigualdad históricamente, como el caso de las mujeres, y que van ganando en sus derechos, pero hay otros grupos que, por cierto, tienen que entregar poder, tienen que entrar en una situación más igualitaria que lo que han tenido en el pasado. Ahora, ¿cuánto de prejuicios hay? Lo pregunto, Alejandra, porque en este mismo estudio, claro, hay porcentajes que quizás no son muy altos, pero son datos que vale la pena también ir destacando, como que el 34% de los chilenos creen que el feminismo hace más mal que bien, por ejemplo, y que se entiende muchas veces, por eso quiero a lo mejor desmitificar incluso cuánto se entiende o se malentiende del feminismo como una guerra constante, ¿no? Eso por una parte. Y había una cifra que tampoco es muy alto el porcentaje, pero va mostrando en algunos conceptos que se pueden entender que las mujeres exageran. Y desde ahí vienen muchísimas otras, muchos conceptos que son hasta irónicos, ¿no? Con las propias feministas, con el movimiento feminista. Entonces, de eso, ¿cuánto falta como sociedad para ir desmitificando y sacando este tipo de... que no es ese enfrentamiento, es igualdad lo que se requiere? Claro, mira, Frese, cuando la discusión no está en torno a las ideas y en base a la racionalidad de los argumentos, se tiende a recurrir históricamente a estas caricaturas, a esta denostación, ¿no es cierto? Entonces, se ha puesto de forma, yo creo, a la base hay intencionalidad, pero también hay ignorancia de contraponer machismo con feminismo, que claramente no son contrapuestos, ni mucho menos. Entonces, no está en esa lógica, pero sí hay una instalación a nivel de la sociedad que nos genera un discurso ahí que casi nos divide un tercio respecto de si el feminismo es dañino, digamos, para nuestra sociedad. Entonces, un 34% que cree que sí es dañino, un tercio que no se logra pronunciar, un 36%. Pero está instalado de todas maneras, claro. Está instalado, y está instalado entre hombres y mujeres. Pero yo diría, el segundo tema que tú instalas ahí es más duro, es más peligroso, porque si bien se ha avanzado en toma de conciencia respecto a las desigualdades, se logra entender las luchas feministas, etcétera, hay dos ámbitos que son de profundo machismo en Chile, que si bien, como tú bien dices, son minoritarios, ¿verdad?, pero de todas maneras son enclaves importantes. Estamos hablando, en algunos casos, uno de
2 de cada 10 personas o 3 de cada 10 personas. Entonces, que tiene que ver primero con negar la desigualdad de género dentro del país. Y por eso la perspectiva de género nos hace tanto ruido, el lenguaje inclusivo nos hace tanto ruido, que en el caso de la desigualdad de género no existe realmente, alcanza un 17% de personas que cree que es efectivo en el país, en el caso de los hombres un 21%, 2 de cada 10 hombres. Y lo otro, que aún más grave, también es una cifra menor, pero aún más grave, es subestimar la violencia contra la mujer y sus consecuencias, porque nos genera un entorno social y un discurso circulante que, por lo tanto, genera condiciones para victimización, probabiliza la victimización secundaria en el caso de las víctimas, reduce las posibilidades de denuncia y además, por cierto, de justicia. Entonces, cuando uno está observando que hay una cantidad, por ejemplo, un 25% de los hombres que dice que la violencia contra las mujeres suele ser provocada por la víctima, eso es 1 de cada 4 hombres, eso es una cantidad muy importante. Y un 24% también de los hombres que cree que las mujeres que expresan haber sufrido abuso a menudo inventan o exageran las afirmaciones de abuso o violación. Entonces, ahí tenemos un grupo que es importante, que además está en posiciones de poder, que además nosotros observamos una presencia altamente masculina también en las diferentes instituciones, que hacen más complejos los temas de justicia y que hacen más complejo el avance en materia de derechos para las mujeres. Hay un tema que no sé cómo se puede ir relacionando también con algunos de los aspectos del estudio, Alejandra, que tiene que ver con la pérdida del empleo femenino durante la pandemia sobre todo. ¿Cuánto de eso se va relacionando también con estos datos duros? Porque ha costado incluso recuperarlos más que el de los hombres. Eso tiene que ver con, por ejemplo, el cuidado que da tan asociado a que las mujeres no pueden trabajar, muchas de ellas porque tienen que quedar a cargo o de los hijos o de los padres, o en este concepto de que las mujeres también tienen el rol de cuidadoras, entre otros factores, me imagino yo. Sí, claro. Bueno, nos habla de la fragilidad también que tienen ciertos avances. La pandemia fue increíblemente demostrativa como proceso, como fenómeno, para mostrarnos de que hay avances que han demorado décadas y que los podemos perder en muy poco tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido con los logros que se van consiguiendo en materia de igualdad social. No solamente para las mujeres, sino para los distintos grupos. Claro que en pandemia, las primeras que retornaron al hogar, las primeras que se hicieron cargo o trabajando en el hogar se hicieron cargo de los cuidados de las personas del hogar fueron las mujeres. Las que más retrocedieron laboralmente, se habla de retroceso de 10 décadas. Claro. O sea, perdón, de 10 años, de una década en el caso de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, esas cifras son tremendas. Y por el otro lado, se habla ahora, en el último tiempo, también de crecimiento del empleo, de recuperación de puestos, pero claramente es desigual en materia de hombres versus mujeres, y lo que va pasando es que también los empleos que se van recuperando y que se van creando en el caso de las mujeres son de mayor precariedad o de mayor informalidad. Entonces, nos expresa este grado de fragilidad que tiene el avance en materia de derechos respecto de las mujeres, de igualdad de derechos respecto de las mujeres, e interpela a la política pública. Por eso es interesante ahora con el cambio de gobierno, si un gobierno que se ha definido feminista, hasta qué punto puede generar, hasta qué punto va a lograr avanzar en estos 4 años que se vienen en materia de proteger, de efectivamente asegurar los derechos que se han logrado a las mujeres y profundizar en esa materia. Interesantes datos para poner información dura, digamos, respecto a estas percepciones y de esa forma darle la forma adecuada al debate también, ¿no? Y orientar esa discusión pública en este contexto. Alejandra, gracias por el contacto esta mañana. Muy